tenemos un nuevo canal. Ven y abre la puerta a lo desconocido. Atrévete y suscríbete. ¿O qué? ¿Te da miedo? Esta es la familia Likov. A primera vista podrían lucir como una familia relativamente normal, pero lejos de serlo, muy lejos, habrían de convertirse en leyendas vivientes al ser encontrados en medio de Siberia, en medio de la nada, viviendo alejados del mundo y de la sociedad, sobreviviendo únicamente con lo poco que aquellos rumbos casi desérticos les podían proveer. Ellos no se enteraban de nada de lo que sucediera allá afuera. Parecía que viviesen en otro planeta, en otra era. Pero esa vida no fue elegida por gusto, sino por razones que iban más allá de su voluntad. Esta es la historia de la familia Likov. Se cuenta que Karp y su esposa Akulina eran viejos creyentes, es decir, cristianos partidarios de los ritos y las liturgias más antiguos. Aquellas creencias no habrían representado ningún tipo de problema, de no ser porque hacía más de 300 años se había dado una reforma en su iglesia, precisamente en 1654, la cual era conocida como la Reforma Nikon. Desde aquel entonces, ellos y muchos otros viejos creyentes habían sido perseguidos durante muchos años, obligándoles a escapar de otros países, pero, dadas las circunstancias, la familia también estaba siendo perseguida no solo por los zares, sino también por el régimen que impuso el comunismo en 1917. Los Likov, desesperados, se sentían atrapados. Entonces, en 1936, decidieron huir al ver de lo que el régimen era capaz. Con su esposa y 2 hijos, Karp tomó apenas algunas de las pocas pertenencias y varios tipos de semillas para así sumergirse en medio del bosque de nieve, un lugar apenas habitable, con la esperanza de tener una vida tranquila. Pero naturalmente, las cosas no salieron del todo como estaban planeadas. Allá, en medio de la nada, comenzaron sus nuevas vidas, alejados de las patrullas, del régimen que les hizo tanto daño, pero también alejados de toda noticia, ausentes de la vida diaria del mundo exterior. Mientras la familia vivía allá, en medio del bosque de nieve, se dieron acontecimientos que ni siquiera supieron que ocurrieron, ni siquiera imaginaban lo que pasaba en el mundo. Allí, encerrados en su propio vivir, la familia no tuvo ni idea de que estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o que el hombre había llegado a la luna. Tanto tiempo vivieron allá. No sabían nada. Así, permanecieron durante muchos años únicamente viéndose entre ellos, conversando. Su medio de entretenimiento más recurrente, el principal, era platicar de lo que habían soñado una noche anterior. Aún así, en aquel inhóspito lugar, Karp y Akulina tuvieron 2 hijos más, los cuales nunca vieron a otro ser humano que no fuese de su familia, aprendiendo a leer con el único libro que tenían en su casa. Y quizá en este punto, claro, te estés preguntando cómo es que lograron sobrevivir. La respuesta es más increíble de lo que siquiera puedes imaginar. Luego de haber vivido en la ciudad, al escaparse al bosque, su vida se volvió bastante primitiva. Durante poco menos de 10 años tenían que decidir si comer lo que habían sembrado o dejar algunas semillas para el año siguiente. No tenían casi nada para comer. Recurrieron a prácticas insólitas como comerse el cuero de los zapatos que habían llevado. Poco a poco, dadas las condiciones, la familia se mudaba cada vez más lejos de la civilización. Viviendo en una cabaña construida por ellos mismos, su vida parecía salir de una escena medieval. Vasijas de madera, suelo hecho del follaje apenas existente del bosque, paredes sin ventanas, herramientas precarias. Sobrevivían en aislamiento sin radio ni televisión, nada que los conectase con el mundo exterior. Ermitaños modernos.
De hecho, comenzaron a crear su propio idioma ya que, con el paso del tiempo, iban olvidando el ruso. Así pasó muchísimo tiempo, tanto que sucedieron cosas increíbles. En la región de Jacasia, del sur de Siberia, una zona donde no había registros de actividad humana, donde el asentamiento más cercano estaba a más de 200 kilómetros, los sobrevivientes de la familia fueron encontrados en 1978, cuando un grupo de 4 geólogos que viajaban en un helicóptero avistaron a lo lejos un jardín para luego quedar impactados al ver una cabaña, una misteriosa cabaña que se encontraba en medio de la nada. 42 años tuvieron que pasar para que la familia fuese encontrada, aunque en realidad no deseaban ser encontrados. Dadas las circunstancias anteriores, temían que fueran encontrados, pero los geólogos no tenían ninguna otra intención más que la de ver quiénes habitaban allí. Cuenta uno de ellos que cuando se acercaron, un señor con larga barba emergió de la cabaña lleno de miedo, asustado. Apenas con la valentía de acercárseles, les saludaron y, aunque no les respondió de inmediato, a los pocos minutos les invitó a pasar. Interrogándoles, se percataron de su terrible historia. La mujer de aquel hombre había sido la primera en perecer debido a la hambruna, mientras que los otros 5 miembros de la familia lograron sobrevivir a duras penas. La historia era tan inquietante como increíble, pero mientras platicaban, la familia no dejaba de ver a una caja que al padre se le hizo familiar, la cual llevaban a bordo los geólogos. Entonces se dieron cuenta de que aquello era un televisor. Al encenderlo, se dieron cuenta de muchas cosas, de todo lo que había pasado allá afuera, de los horrores de la guerra, los avances de la ciencia, de la llegada del hombre a la luna. Aquello era como un viaje al futuro y, cuando se enteraron de la existencia de los satélites, un montón de preguntas fueron respondidas al instante. Por ejemplo, se dieron cuenta de que aquellas extrañas estrellas, que parecía que estaban girando cada vez más rápido en el firmamento, eran aquellos curiosos nuevos inventos. La familia atónita, maravillada de lo que veían, apenas se enteraba de que existían los satélites artificiales. Inmediatamente, y luego de ver aquello, la familia exclamó que había sido una tortura vivir sin un televisor durante todos esos años. Luego del emotivo encuentro, la familia regresó para intentar reintegrarse a la sociedad, pero en los años siguientes, 3 de los 6 integrantes de la familia murieron a causa de distintas enfermedades. Dmitry, Natalia y Savin fallecieron en 1981, afectados por una infección en los riñones debido a la limitada dieta que se vieron obligados a llevar durante años. Pero Savin partió de este mundo debido a una neumonía. Karp, el padre de la familia, por su parte, murió en 1981. Así, la única sobreviviente, Agafia, decidió quedarse lejos de la ciudad, tal como había aprendido a vivir con su amada familia, esperando a morir allá, lejos, en medio de la nada, tal como su amada madre lo había hecho. Esta es la vida que conocía y allí es donde la iba a terminar. Esta historia resulta tan increíble que quizá con el paso del tiempo se convierta en una leyenda. La manera en la que estas cosas sucedieron resulta difícil de creer, de no ser por el increíble hallazgo de los geólogos. Pero más importante aún es el motivo por el cual todo sucedió. Un mundo que, en algún futuro, podría pasar a la historia como cruel y despiadado. Un mundo que obliga a miles a partir de casa, buscando un lugar donde refugiarse de la propia humanidad. Por favor, dime qué piensas. Es importante. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. Ven, acércate.
Tenemos un nuevo canal. Ven y abre la puerta a lo desconocido. Atrévete y suscríbete. ¿O qué? ¿Te da miedo?